año 1991, Milwaukee, Wisconsin. Durante 11 años, las personas del edificio se quejaban constantemente del mal olor. El administrador del edificio golpea la puerta varias veces en el lugar de donde proviene ese olor. Un hombre abre la puerta. Su nombre es Jeffrey Dahmer. Este siempre respondía con una excusa. Carne en mal estado, freezer roto, pero nadie entró realmente a revisar. Cuando la policía finalmente cruzó la puerta, encontraron 74 fotografías Polaroid. Cada una mostraba lo que Dahmer les hacía a sus víctimas. El detective que las vio dijo que fue lo más perturbador de toda su carrera. Las fotos eran el álbum de recuerdos de un asesino en serie. En el freezer había restos humanos, algunos conservados como trofeos, otros guardados para consumir. Dahmer confesó haber comido parte de sus víctimas, y cuando le preguntaron por qué, respondió: era una manera de sentir que eran parte de mí. Dahmer ni siquiera era el típico asesino en serie que se escondía en las sombras y hacía lo posible para no ser encontrado. Dahmer era simplemente el vecino silencioso del tercer piso que saludaba amablemente a todos en el pasillo. Y eso lo hace aún más aterrador. Pero entonces, ¿cómo pudo matar durante más de una década sin que nadie lo detuviera? ¿Y qué convirtió a un chico solitario de Wisconsin en el caníbal más perturbador de la historia de Estados Unidos? Esta es la historia de Jeffrey Dahmer. Capítulo 1. Orígenes. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en el estado de Wisconsin. Desde muy pequeño tenía una personalidad aislada. También se interesó en el tema de la muerte y la taxidermia. Su interés por los animales muertos comenzó gracias a su temprano acercamiento hacia estos. Un canal de televisión de Estados Unidos cita al psiquiatra forense Carl Wallstrom, quien menciona que él y su padre blanqueaban el tejido conectivo y el pelo de cadáveres de roedores. Estos animales se metían debajo de la casa de los Dahmer, los cuales recolectaban. Parecía una actividad que lo unía con su padre, ya que este era químico. Pero con el tiempo, esta fascinación se volvió cada vez más extraña. Jeffrey comenzó a ampliar su colección de animales recolectando lo que encontraba recolectados y también con insectos preservados en químicos. Durante su adolescencia vivió problemas familiares. Su madre sufrió depresión e intentó suicidarse. Su padre estaba ocupado con su doctorado. Lo inquietante del asunto es que Dahmer estaba en casa en al menos un intento de suicidio de su madre. No hay registros de si Jeffrey presenció el acto, pero se sabe gracias a entrevistas posteriores a su padre, Lionel Dahmer, que en esa época existía un ambiente familiar extremadamente conflictivo, con discusiones constantes, hospitalizaciones y problemas psiquiátricos. Los relatos sugieren que Jeffrey fue testigo de gran parte de ese deterioro familiar. Es durante la secundaria cuando Dahmer comienza a explorar sus gustos sexuales, descubriendo que se sentía fuertemente atraído por hombres. Sin embargo, esto no lo exteriorizó. Recordemos que eran los años 70, Estados Unidos tenía estigmatizadas las relaciones homosexuales. Incluso Vanity Fair menciona que Dahmer sentía algo de culpa por su preferencia hacia hombres. Durante esta época tuvo una relación breve con otro chico, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Y también en esta época es donde comienzan a deformarse sus fantasías sexuales hacia el control absoluto. Según Wikipedia, Dahmer confesó que desde esta etapa comenzó a fantasear con dominar y controlar a un compañero masculino completamente sumiso. Y a partir de ahí, con el paso de los años, todo se volvió más peligroso. Capítulo 2. La primera víctima. Stephen Hicks era un chico de Ohio que se encontraba pidiendo aventón. Su objetivo era ir a un concierto. Desgraciadamente, el auto que se detuvo fue el de Dahmer, que tenía 18 años y apenas terminaba la secundaria. Dahmer miente sobre que también irá al concierto y con eso Hicks sube al auto. Como ambos iban al mismo concierto, no se le hizo extraño que Dahmer lo invitara a su casa a tomar unas cervezas antes del concierto. Es importante mencionarte que, para esta fecha, los padres de Jeffrey ya estaban en pleno divorcio y realmente no vivían juntos. Su padre vivía en un motel mientras todo esto sucedía y su madre se fue llevando a su hermano mayor y dejando la casa completamente sola para él, lo que facilitó los siguientes sucesos. Estuvieron horas bebiendo, hablando y escuchando música, pero el problema comenzó cuando Hicks se da cuenta de que se están retrasando para el concierto y Jeffrey parece no tener intenciones de moverse. Hicks trata de irse, pero Dahmer trataba de convencerlo para que se quedara. Hicks intenta irse, pero Jeffrey lo golpea con una mancuerna de 5 kilos en la parte de atrás de la cabeza y comienza a estrangularlo con la barra lateral de la mancuerna hasta matarlo. Luego del asesinato, Dahmer llevó al cuerpo al sótano, siguió con su día y solo hasta la mañana siguiente comenzó a desmembrar el cuerpo y fue enterrando los restos en una tumba poco profunda en el patio trasero.
Y ojalá hubiera quedado ahí, pero semanas después volvió a desenterrar los restos. La versión más citada dice que separó la carne de los huesos, disolvió los tejidos con ácido y trituró los huesos con un mazo y los dispersó en el bosque detrás de la casa familiar. Esto que te contamos viene de la propia declaración de Dahmer, la cual es la única evidencia que existió en ese momento, pues no había nadie que pudiera confirmar lo ocurrido. Sin embargo, el mismo día de la confesión, The Washington Post informó que en la propiedad sí se encontraron piezas óseas durante la búsqueda y el forense del condado de Summit, William A. Cox, dijo que hasta el 70% de los huesos encontrados podían ser humanos y que algunos parecían fragmentos de cráneo. Este caso, según varios expertos, pudo marcar el comportamiento que fue evolucionando de Dahmer, el cual culminó 13 años después. Lo inquietante de todo ello es que el modus operandi de Jeffrey fue modificándose, pero siempre movido por un único catalizador: no quedarse solo. Vanity Fair dice que Hicks fue eliminado por un hombre que no conocía, porque había amenazado con abandonarlo. Esta misma fuente hace una comparación bastante interesante entre Dahmer y Dennis Nielsen, en donde ambos buscaban de manera enfermiza el control y la compañía. Ambos eran solitarios y usaban el asesinato para obtener una sensación de control y compañía. Esto es importante porque en evaluaciones posteriores, Jeffrey fue descrito como una persona con un conjunto de trastornos complejos, como la parafilia, problemas graves de habilidades sociales y una profunda incapacidad de relacionarse con otros de manera normal. Probablemente, al no entender cómo son las relaciones humanas y luego del asesinato de Hicks, comprendió que esa era la única manera en la que podía estar en compañía. Capítulo 3. El modus operandi. Dahmer cometía los crímenes usando el engaño, aislamiento y control físico. Todas sus víctimas eran hombres que iban desde adultos jóvenes hasta adolescentes. Muchas de sus víctimas las encontraba en la calle, lugares sociales como bares gay o paradas de autobús. Ahí buscaba a hombres pertenecientes a grupos vulnerables, como hombres negros, queer, latinos e incluso trabajadores sexuales. Pero según Time, normalmente atraía a hombres de centros comerciales y bares ofreciéndoles dinero para posar para fotografías. Un ejemplo fue en 1991, cuando intentó atraer a Tani Hughes con la propuesta de que era fotógrafo de desnudos y lo quería para una sesión. En todas sus interacciones se ofrecía a pagar las bebidas, incluso por fotos íntimas. Cuando aceptaban, los llevaba a su apartamento o a la casa de su abuela. Ya en el lugar, Jeffrey seguía con la farsa. Primero les ofrecía a sus víctimas algo de beber y trataba de empezar una conversación. Pero el problema era cuando la víctima comenzaba a sospechar, pues cabe aclarar que el departamento de Dahmer no era lujoso ni nada. Estaba desprovisto de casi todo, salvo lo necesario. Cuando buscaban la manera de salir de ahí, Dahmer los drogaba. A veces incluso ya estaban drogados por la bebida que les daba, para dejarlos inconscientes. Uno de los hombres quedó inconsciente durante 3 horas, menciona Vanity Fair. Durante la inconsciencia de sus víctimas, Dahmer los ataba o solo los observaba y luego de un rato los asesinaba. El método que más utilizó en sus víctimas fue el estrangulamiento, pero en otras ocasiones fue diferente, como con Ernst Miller, que cortó la arteria carótida en una discusión. Pero sin duda, lo más escalofriante fue cuando comenzó a experimentar con sus víctimas. En algunos casos, Dahmer perforaba con un taladro el cráneo e inyectaba ácido, buscando dejarlas en un estado de sumisión por más tiempo. Sin embargo, esto no funcionaba y mataba a las personas. Mundialmente fue conocido por sus acciones de necrofilia y canibalismo. Según sus propias declaraciones, Dahmer sentía una obsesión extrema por mantener a sus víctimas cerca de él incluso después de su muerte. Esto aparentemente porque le costaba trabajo separarse de sus víctimas, por ese miedo de que lo dejaran. Sin embargo, después de los asesinatos y de que pudiera dejar el cuerpo, frecuentemente los desmembraba. No solo para ocultar a las víctimas, en varias entrevistas admitió que se quedaba con partes de los cuerpos para tener una sensación de posesión sobre ellos. Algo que, en 1991, se descubriría en su departamento, pues la policía encontró cráneos humanos, huesos y fotografías del proceso de desmembramiento. El FBI describe el hallazgo como uno de los escenarios criminales más perturbadores encontrados por investigadores estadounidenses. Dahmer comenzó a desarrollar una especie de ritual para los restos. Explicó que quería construir una especie de altar privado con varios cráneos que conservaba. También admitió que comió partes de las víctimas para conservarlas consigo.
En la entrevista más popular de Jeffrey con el periodista Stone Phillips para Dateline NBC en 1994, que de hecho fue la única que le concedió a una cadena televisiva, él mismo admite: mi obsesión dominante era estar con alguien y quería control completo. Capítulo 4. La captura. El 22 de julio de 1991, Dahmer había conocido a 3 hombres en el Grand Avenue Mall de su ciudad. Como siempre, se acercó ofreciéndoles dinero, cerveza y trabajo de modelo para unas fotos que quería realizar. 2 de ellos se negaron, pero Tracy Edwards, de 32 años, aceptó. Lo primero que notó Tracy al entrar al departamento es un olor extraño y algunas cajas de ácido clorhídrico en el suelo. Cuando le preguntó de manera casual por las cajas, Dahmer dijo que usaba el químico para limpiar ladrillos. En la reconstrucción del caso, se dijo que intentó esposarlo y lo dirigió a la habitación, pero ahí encontró cosas extrañas, como un póster de hombres desnudos, una película de terror que se estaba reproduciendo en una televisión frente a la cama y un barril de 57 galones de donde salía un olor fuerte y desagradable. Fue ahí donde supo que algo andaba mal. Trató la situación de manera normal, hasta que en una oportunidad logró escapar. Tracy Edwards, de 32 años, corrió por una calle de Milwaukee con unas esposas colgando de una muñeca y le dijo a la policía que Dahmer intentaba matarlo. Los policías acompañaron a Edwards al apartamento, en donde encontraron las Polaroids de los cuerpos desmembrados. Ahí todo se volvió grave, pero fue peor cuando registraron el departamento. Todo se volvió un caso de asesinato en serie cuando encontraron en el refrigerador, el congelador e incluso en una tetera partes de cuerpos y cabezas. El apartamento contenía restos humanos, cráneos, cabezas y diversas partes corporales. Dahmer fue arrestado y comenzó a ser juzgado a partir de ese momento. Hubo varias declaraciones de Tracy luego de este suceso. Me dijo que iba a comerse mi corazón. Mencionó que parecía tan normal y también que pasó de parecer el hombre perfecto a convertirse en algo monstruoso. El juicio de Dahmer comenzó en enero de 1992 en Wisconsin. Fue un juicio muy incómodo porque nunca negó haber matado a sus víctimas y cuando dio su declaración, dijo ser culpable pero demente. Esto llevó al juzgado a preguntarse si realmente estaba legalmente cuerdo o no al momento de cometer los crímenes. Fue juzgado únicamente por 15 asesinatos de los 17. Esto porque eran los que había realizado en el estado de Wisconsin. El proceso fue relativamente rápido porque no hubo defensa y el 15 de febrero de 1992 se concluyó que Dahmer estaba legalmente sano y fue declarado culpable. Al día siguiente recibió 15 cadenas perpetuas consecutivas, lo que simplemente hacía imposible que volviera a salir. Luego, en Ohio se realizó el juicio por Stephen Hicks, su primera víctima. El 1 de mayo de 1992 se le declaró culpable por el asesinato. Dahmer se declaró culpable de un 16º cargo de asesinato, recibiendo otra cadena perpetua, concluye el Washington Post. Lo más desconcertante es que, según su abogado, Dahmer estaba arrepentido. Esto es mi culpa. Hay un momento para ser honesto y quiero ser honesto. Su padre presenció gran parte del juicio en Wisconsin. Lionel escribió un libro donde intenta comprender cómo es que su hijo se había convertido en un asesino serial. Esto le dio cierta credibilidad a su padre, quien fue llamado para varias entrevistas. También su madrastra, Shari Dahmer, asistió a algunos juicios y lo visitó en prisión. Algo muy diferente pasó con su madre. Si bien se asistió a algunos juicios, desde el abandono a Dahmer consideraba que algo no estaba bien con él. La presencia de Joyce se recuerda más por las constantes peleas con Lionel sobre quién tuvo la culpa de que hiciera lo que hizo. Jeffrey Dahmer murió el 28 de noviembre de 1994. Un recluso llamado Christopher Scarver lo atacó dentro de la prisión Columbia Correctional Institution durante su reclusión. Las heridas fueron mortales y pese a que se llevó a Dahmer al hospital, este murió poco después. Tenía 34 años. Conclusión. Jeffrey Dahmer es considerado uno de los asesinos seriales más brutales de la historia de Estados Unidos. Su vida estuvo marcada por un miedo constante al abandono, y eso, combinado con su falta de entendimiento social y muchos otros factores en su contexto, dieron como resultado a una persona que no solo mató a 17 hombres, sino que generó un dolor profundo en muchas familias, desconcertó a todo un país y dejó con un mal sabor de boca a todo el mundo.